Buenos días con todos, mi nombre es Yanina Consuelo Galvez Bazán, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un artículo que tiene como nombre Displasia fibrosa poliostótica de mandíbula y tabique nasal óseo con expansión intracraneal. Este es el artículo del cual fue mi fuente de información. Comenzaré con la introducción. La displasia fibrosa es un trastorno benigno poco común de hueso, que representa el 2.5% de todos los tumores óseos y el 7.5% de los tumores óseos benignos. Existen dos formas de este trastorno, la forma monostótica, que representa el 70% de los casos y tiene un solo foco de afectación. Los sitios más comunes afectados suelen ser el fémur y las costillas. Otra forma es la forma poliostótica, que se caracteriza por tener múltiples focos que afectan varios huesos. A su vez se asocia con el síndrome de McCune-Albright, que se presenta como un trastorno endocrino y manchas café con leche. Histológicamente, la displasia fibrosa se ha visto como un crecimiento excesivo de tejido fibrótico anodino con un fenómeno secundario de metaplasia ósea. Se ha demostrado recientemente que la causa subyacente de la displasia fibrosa podría ser un trastorno complejo en la función de las células del linaje osteogénico. También se dice que una mutación en la subunidad de una proteína de señalización G intracelular conduce a una pérdida de la actividad de guanosina trifosfatasa de la GCA, es decir, de la subunidad de una proteína de señalización G intracelular, y esto conduce a un aumento de la producción intracelular de monofosfato de adenosina cíclico, así como también el aumento de la proliferación celular y la producción inadecuada de matriz celular. El curso de la enfermedad es variable, aunque suele ser progresiva antes de los 30 años, pero en algunas lesiones siguen creciendo hasta la edad adulta. En cuanto al tratamiento de la displasia fibrosa, no existen pautas uniformemente aceptadas. Entre las opciones de tratamiento incluyen, por ejemplo, el seguimiento, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede ser variable dependiendo de la ubicación y los síntomas que causa. Y en cuanto al tratamiento médico, se ha visto informes con bisfosfonatos en donde mencionan una disminución del dolor, más no una resolución del crecimiento. Continuamos con el caso clínico. Un niño de 14 años fue remitido desde otro hospital al departamento de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Tampere para biopsias. El paciente tenía antecedentes de hinchazón mandibular recurrente del lado derecho y dolor intenso durante 3 años. Por lo demás, en el historial médico no tenía nada especial. En la unidad de referencia primero se confundió la sintomatología con origen parotidio y se realizó ecografía y cialografía sin hallazgos significativos, para lo cual el paciente fue tratado con cursos repetidos de antibióticos sin alivio de los síntomas. Luego se obtuvo un ortopantomograma que mostró una lesión susceptible de osteomielitis crónica y el paciente fue tratado con clindamicina y metronidazol vía oral. Durante el tratamiento los síntomas se redujeron un poco. Posteriormente se obtuvo una imagen de resonancia magnética del paciente, lo cual podemos observar aquí. En el lado izquierdo vemos una vista coronal, en donde observamos la displasia fibrosa en el tabique nasal que llega a través de la base de cráneo. Y en el lado derecho podemos observar una vista axial, vemos el ancho del tumor que llega desde el defecto de la base del cráneo. Asimismo, se le preguntó al paciente sobre los síntomas nasales y se le proporcionó un historial de obstrucción nasal y secreción. También se tomó una gamografía que no mostró otras lesiones. Y se tomaron biopsias de ambas lesiones, tanto en la mandíbula como en el tabique, y ambas biopsias mostraron displasia fibrosa. De tal manera que el paciente fue tratado con bisfosfonato con 2.400 miligramos al día durante 6 meses. Los síntomas de la mandíbula del paciente se resolvieron por completo. Sin embargo, después de 18 meses, el paciente desarrolló visión borrosa, visión doble ocasional, empeoró la congestión nasal y fue referido nuevamente a consulta. Se tomó una tomografía computarizada, el cual mostró crecimiento lento del tamaño del tumor en la cavidad nasal, que medía 5.1 a 2.2 centímetros de tamaño. Ahora estaba indicada la cirugía debido a la exacerbación de los síntomas nasales y el desarrollo de los síntomas oculares ocasionales. Se supuso que podría ser una posible presentación sintomática del crecimiento intracraneal del tumor. Se eligieron abordajes combinados como la técnica quirúrgica,
El neurocirujano realizó una cranotomía anterior a través de una incisión coronal. Durante la cranotomía, un neurocirujano completó la resección subtotal del tumor utilizando disectores y curetas. Luego se reparó el defecto dural con una pieza de fascia temporal, pegamento de fibrina y etisol, parche dura. El tumor residual en la cavidad nasal luego fue resecado endoscópicamente a través de la nariz por un otorrinolaringólogo utilizando instrumentos de cirugía endoscópica de los senos paranasales y endoscopios angulados. De esta manera el paciente no presentó complicaciones inmediatas y fue dado de alta a los pocos días. La tomografía computerizada de seguimiento después de 2 años de la cirugía mostró una cáscara de huevo del tabique óseo lleno de líquido de retención, pero sin crecimiento tumoral residual. En la visita de control 10 años después, que fue en el año 2014, el paciente se encontraba asintomático. En cuanto a la discusión del artículo, la displasia fibrosa es un tumor óseo benigno raro, predominantemente en los adultos jóvenes. La localización más frecuente suele darse en el tórax y las extremidades y muy raras veces en la región de la cabeza y cuello. La forma de la displasia fibrosa puede ser poliostótica o monoostótica. La poliostótica se encuentra en el 50 al 100% de los pacientes con una afectación craneofacial. Y en la forma monoostótica, solo el 10% de los pacientes suele presentar una lesión en la región de la cabeza y cuello. En la afectación craneofacial, la cirugía está indicada si la lesión compromete la visión o la estética o provoca otras molestias importantes. En un informe se observó la afectación craneofacial de la displasia fibrosa, en el cual estuvieron incluidos el hueso frontal, parietal, esfenoidal y occipital, que fue en el 52% de los pacientes. El tumor se localizó en el hueso maxilar en el 33% de los pacientes. La afectación del hueso temporal se vio en el 11% de los pacientes y la afectación mandibular en el 4% de los pacientes, que fue en sí un paciente. Y para la afectación etmoidal en sí es una rareza, y en la literatura no se ha informado la forma poliostótica de la displasia fibrosa que involucra el hueso etmoides y el tabique nasal. En este estudio asumieron que los síntomas visuales de este paciente fueron causados debido a una irritación del nervio óptico por el tumor, por lo cual se ha propuesto que las alteraciones del drenaje venoso del nervio óptico y la disminución de la perfusión retiniana haya sido un mecanismo subyacente. Otras teorías incluyen la atracción del nervio óptico, una hemorragia espontánea o la formación de mucocene sinusal. En general se ha aceptado que los tumores que recubren el nervio óptico deben resecarse y deben realizarse una descompresión del nervio óptico. Algunos autores han sugerido que la descompresión debe realizarse de forma profiláctica en los casos de afectación del nervio óptico. Sin embargo, en un estudio mostró una serie de 107 nervios ópticos cubiertos al 100%, en donde el 88% no mostró una evidencia de neuropatía óptica. De tal manera que no hubo diferencia en edad entre los grupos con menores del 50%, 50-99% y el 100% de encapsulamiento. Y los pacientes con neuropatía óptica no eran mayores que aquellos sin neuropatía óptica. Estos datos respaldan la conclusión de que el encapsulamiento no progresa con la edad y que el aumento de la edad no necesariamente trae consigo la probabilidad de una neuropatía óptica y ceguera. Con base a ello, los autores no recomiendan la descompresión profiláctica en pacientes sin síntomas, simplemente como un intento de prevenir una posible neuropatía óptica futura. Los autores también muestran que la pérdida de la visión se asocia más a menudo con un exceso de hormona de crecimiento relacionado con MAS, que viene a ser el síndrome de McCune-Albright o quiste intraóseo neuresmático. En el caso reportado, el paciente refirió una visión borrosa intermitente y visión doble, aunque en la tomografía computarizada no mostró afectación directa del nervio óptico. Después de la operación, todos los síntomas visuales se resolvieron, pero la razón principal de la visión doble y la visión borrosa seguía sin estar clara. Y vamos a terminar con la conclusión. La displasia fibrosa es una lesión ósea benigna, caracterizada por el reemplazo progresivo del hueso normal por tejido fibroso. El cuadro clínico de la displasia fibrosa es variable, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con síntomas severos que se presentan como dolor y fracturas patológicas. La displasia fibrosa, y más que todo la forma poliostótica, es una rareza real,
el cual va a presentar desafíos de diagnóstico y tratamiento. Tal como se demuestra en este caso, las lesiones óseas en la región mandibular a veces pueden simular problemas de tejidos blandos. Es muy importante un examen histológico o un diagnóstico radiológico, especialmente cuando los intentos de tratamiento han fracasado. Y en este caso clínico el paciente demuestra la necesidad de control cuidadoso de los tumores ubicados en áreas en donde el crecimiento del tumor puede conducir a complicaciones posiblemente devastadoras. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.